La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Hay debates en la Fed sobre qué hacer con la tasa de interés en diciembre, pero también en Banxico. ¿Cómo entender la inflación rumbo a la última decisión de política monetaria del año? Mientras tanto, en Brasil, las tasas cuentan otra historia. ¿Cuánto vale Revolut, que ya es la startup más valiosa de Europa? Y los apagones invernales podrían estar a la orden del día por culpa de la inteligencia artificial. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en México vuelve a subir durante la primera quincena de noviembre. En el dato general anual, los precios al consumidor aumentaron 3.61%. Si hacemos el análisis más detallado al desglosar la inflación con el componente subyacente, que es el que elimina los precios más volátiles, en este simplemente no hay signos de movimiento. La inflación subyacente se mantiene tal y como en las últimas quincenas, en 4.32%. Pero lo que ha preocupado es que no logra bajar de esos niveles de 4%. Esto ha desatado cuestionamientos de un miembro en particular de la Junta de Gobierno del Banco Central Mexicano, el encargado de vigilar la estabilidad de los precios mediante la conducción de su política monetaria. Hablamos del subgobernador Jonathan Heath, quien de hecho en los últimos días ha endurecido su postura. En Banco de México, la meta de inflación es del 3% más menos un punto porcentual. Y la perspectiva es que tanto la general como la subyacente converjan a esta meta dentro de un año, en el tercer trimestre de 2026. Hay tiempo, diríamos todos. El asunto es que la meta se estuvo pateando un par de veces y el debate actualmente se centra en las presiones al alza para la inflación, que persisten, tanto por el contexto económico externo como interno. Si a México lo ponemos en un parque de juegos, hagan de cuenta que el país nada más no deja el sube y baja. Basta con observar la gráfica histórica para ver cómo se han comportado los precios y ahí podemos darnos cuenta que este sube y baja no es cosa de un par de quincenas. A la inflación en México le ha costado bajar, por lo menos desde mediados de 2023, cuando fue dejando los niveles de 5%. Particularmente el dato general, que es el que incluye la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. A partir de entonces, siguió un año y medio en el que varió en niveles de 4%, a veces repuntando nuevamente al 5%, pero volviendo a bajar. Fue hasta diciembre de 2024 que la inflación consiguió acercarse a la meta de Banxico y en los meses siguientes ha estado moviéndose en niveles más cercanos al 4% que del 3%. Un sube y baja. Esto no es algo necesariamente negativo porque la inflación ha logrado mantenerse al menos por 9 quincenas consecutivas por debajo del 4%, si es que hablamos del dato general. Entonces, aunque ha costado trabajo que baje, ¿qué podría volver a hacerla subir? Banco de México lista 5 riesgos al alza: la depreciación del peso, la persistencia de la inflación subyacente, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, presiones de costos y afectaciones climáticas. Desde Banco Base, la directora de análisis económico, Gabriela Siller, añade unos cuantos riesgos más que podrían añadirse en 2026. Esos son el incremento al salario mínimo, que se estima podría ser del 12%, así como los aranceles impuestos por México a las importaciones de productos de países con los que el país no tiene un tratado comercial. Incluso el impuesto a los refrescos. Otro apunte aquí es que lo que ha mantenido a la inflación general por debajo del 4% ha sido el componente no subyacente, que es el que considera los precios más sensibles a condiciones climáticas o de gobierno. Aquí tenemos a los agropecuarios, los energéticos o las tarifas autorizadas por el gobierno. En la primera quincena de noviembre hubo un repunte. Siller dice que si la inflación no subyacente se mantiene al alza, entonces la inflación general puede rebasar nuevamente ese 4%. Y ahora concentrémonos en la que más polémica genera, la inflación subyacente. Contrario a la inflación general, la trayectoria de desaceleración ha sido más limpia desde principios de 2023. Fue hasta la segunda mitad de 2024 que logró acercarse a la meta de Banxico, pero desde entonces comenzó el sube y baja. O bueno, en este caso, sube y quédate arriba. Fue en mayo de este año cuando volvió a subir a niveles de 4% y en las últimas quincenas ya de plano ni moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Es la que más importa porque elimina los precios más volátiles, pero también porque determina la trayectoria a mediano y largo plazo.
Como no baja, los analistas cada vez ven más palpable que Banco de México haga una pausa en su ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia. Hay quienes sugieren que sea en diciembre, en la última decisión del año, como siller de Banco Base, o en los primeros meses de 2026, como apunta Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs. Desde su perspectiva, las dinámicas de la inflación subyacente son desafiantes y las proyecciones de Banxico demasiado optimistas. Y aquí entra a escena nuevamente el subgobernador disidente del momento, el doctor Jonathan Heath, quien en las últimas decisiones ha votado por mantener la tasa de interés de referencia sin cambios, mientras que los 4 miembros restantes de la Junta han votado por continuar reduciéndola, hasta ubicarla hoy por hoy en 7.25%. La idea es que cierre el 2025 en 7%. El 21 de noviembre, al dar una conferencia en Los Cabos durante la Convención Internacional del IMEF, Heath ya de plano y casi adelantó lo que va a pasar en diciembre en la última decisión de política monetaria, un poco apoyándose también en lo que adelantaba la guía prospectiva del Banco Central. Heath anticipó que el recorte a la tasa será por mayoría de votos de la Junta de Gobierno y no por unanimidad. Esto sugiere que nuevamente el subgobernador votaría por ya no moverle a la tasa, mientras el resto, que es mayoría, vota por otro recorte de 25 puntos base. Un día antes, otro subgobernador, Omar Mejía, decía el 20 de noviembre en un foro sobre escenarios económicos organizado por la Universidad Panamericana que el Banco Central sí tiene margen para hacer ese recorte, aún habiendo alcanzado un terreno de neutralidad. El terreno de neutralidad implica que la política monetaria no es ni expansiva ni restrictiva. En el caso de Banxico, se alcanzó sin que la inflación esté cediendo. Es por esto que Heath prefiere hacer una pausa, esperar a que la inflación baje y entonces sí reactivar los recortes. Si baja la inflación hacia el objetivo de 3% para mediados del 2026, Heath dice que es probable que exista espacio para bajar un poco más la tasa. Pero si la inflación no baja, entonces Banxico debería de ver acciones de mayor prudencia y no bajar la tasa de interés más de lo que ya lo está haciendo. Desde Brasil, el economista en jefe para XP Investments, el mexicano Marco Oviedo, dice que las preocupaciones de Heath están justificadas porque el dato de la primera quincena de noviembre confirma que la inflación subyacente sigue rígida, aún con bajas tasas, y además en un entorno de desaceleración económica. El consenso de analistas apunta a que el recorte de 25 puntos base en diciembre, antes de, ahora sí, una posible pausa a partir de 2026, es un hecho. En Banco de México, mientras tanto, pese a una muy marcada postura disidente, domina una mayoría, más que el debate y las alertas por la inflación. América Latina. Y bueno, ya que andamos muy entrados con las tasas, en Brasil, un país donde por el contrario se han mantenido tasas altas, sin miedo al éxito, es novedad que por primera vez los economistas están reduciendo desde septiembre sus previsiones sobre cómo estará la tasa para finales de 2026. Todo esto a medida que la inflación desciende gradualmente, gracias a que el Banco Central mantiene una postura restrictiva con su política monetaria. La tasa Selic caerá a 12% en diciembre del próximo año, por debajo de la estimación anterior, que era de 12.25%. Esto según una encuesta semanal que realiza el banco y que fue publicada el 24 de noviembre. Los analistas también reducen su proyección de inflación para 2026, la pasan de 4.20% a 4.18%. Esto es el dato del día. Revolut ahora vale $75,000 millones. Esto después de una última ronda de venta de acciones tras meses de estar cortejando a los inversionistas. ¿Es mucho o es poco? Pues es un saltote si consideramos que antes tenía una valuación de $45,000 millones. En esta operación, de la que no sabemos cuánto dinero obtuvo porque no quisieron revelarlo, estuvo liderada por Coatue, Green Oaks, Dragoneer y Fidelity Management and Research Company, según el comunicado que publicaron. También participaron en Ventures, la filial de capital de riesgo de Nvidia, Andreessen Horowitz, Franklin Templeton y los asesores contables de T. Rowe Price. Trae pesos pesados detrás Revolut, lo que deja ver la confianza que hay en su negocio, ahora que está iniciando, por cierto, operaciones en México, un mercado al que ya le advirtieron a grandes y pequeños por igual, bueno, más a los grandes bancos, que van por sus clientes. Mientras tanto, en Europa, gracias a esta ronda de inversión, ya es la startup más valiosa del continente. En el mundo, quieren alcanzar los 100 millones de clientes frente a los aproximadamente 65 millones que ya tienen actualmente. Además, quieren entrar en otros 30 mercados, aunque eso implique
el pesado y costoso proceso de pedir licencia bancaria en cada uno de estos. En México ya lo logró, incluso antes que en Reino Unido, de donde son originarios. Como dato adicional, Revolut permitió a sus empleados vender sus acciones como parte de la operación, lo que supone la quinta vez que la empresa ofrece esta posibilidad de este tipo a sus empleados. El último sorbo. Para no enfriarnos con los temas de los centros de datos, la North American Electric Reliability, un organismo regulador que supervisa la estabilidad de las redes, está advirtiendo que Estados Unidos enfrenta riesgos de apagones invernales, precisamente por las necesidades energéticas relacionadas a los centros de datos y que se requiere de toda esta infraestructura para la inteligencia artificial. Advierte que el aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos está elevando el riesgo de esos apagones en una amplia franja de Estados Unidos durante condiciones extremas, además este próximo invierno. El consumo eléctrico ha crecido 20 gigavatios con respecto al invierno anterior, esto según indica una evaluación que hicieron. 1 gigavatio es el tamaño típico de un reactor nuclear. El suministro no ha seguido el ritmo. Como consecuencia, la repetición de fuertes tormentas invernales en Norteamérica que desencadenen un vórtice polar, de las que ha habido varias, por cierto, en los últimos años, podría desencadenar déficits energéticos en todo Estados Unidos, desde el noreste hasta Texas y las Carolinas, norte y sur. Todas las regiones disponen de recursos adecuados en condiciones normales, pero los centros de datos son uno de los principales contribuyentes al crecimiento de la carga en aquellas zonas donde la demanda ha aumentado sustancialmente desde el invierno pasado. Para contexto, la red eléctrica de Estados Unidos se enfrenta desde hace años a un riesgo creciente de apagones, debido a la infraestructura vieja, sometida a una presión cada vez mayor por las fuertes tormentas y los incendios forestales. Y ahora, con el auge de los centros de datos para complacer a la inteligencia artificial, la presión aumenta. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon Podcasts. También pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube y por Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.